Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? Hoy gana Colombia porque gana. Tenía que decirlo. Saludamos a los amigos y hermanos que están conectados a través de nuestro canal en YouTube. Y para ustedes también hoy gana Colombia. Entonces, hoy juega Colombia. ¿Cuántos están contentos porque Colombia le ha ido bien? Mire, Colombia tiene una fortaleza y es que hay muchos jugadores que son cristianos. Y yo sé que la fe mueve montañas. Y la fe también mete goles. Entonces yo creo que Colombia va a ganar. Cuando llegué, me colocó otra ropa y alguien me dijo, y la camiseta le dije más tarde. Más tarde porque ahorita, pues, vamos al servicio. Más tarde me coloco la camiseta. De pronto me puse a pensar, y no, uno apoya al equipo de su corazón siempre. Y Colombia es el equipo de nuestro corazón. Es toda una bandera ya diciendo que en Colombia hay mucho más que cosas malas, hay muchas cosas buenas. ¿Listo? Bueno, entonces hoy, ya entrando en el tema, ya para no molestar a algunos, entonces hoy vamos a mirar un tema que hemos titulado, ¿lo puede leer? La dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Cómo es el tema que vamos a estudiar? Estamos en el mes de julio, hoy es 14, y este 2024 ya arrancó el segundo semestre rápido. Entonces Dios va a cumplir unos propósitos que Él tiene en Cristo Jesús en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Cuando usted mira, ese pasaje está en Efesios capítulo 1, está el saludo, los primeros dos versículos, y el versículo 3 en adelante nos habla de ese tema. Ahora, antes de ir a Efesios 1, del 3 en adelante, quiero que pensemos en otra escritura que está en el Antiguo Testamento, es Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Eclesiastés 3:11 no va a salir en la pantalla porque no la tengo ahí, pero dice, hablando de Dios, dice, todo lo hizo perfecto y en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón del ser humano sin que el hombre alcance a entender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. ¿Le suena familiar, parecido a este del Nuevo Testamento? Todo lo hizo perfecto en su tiempo. Está hablando de tiempos. Aquí también está hablando de tiempos. Y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Ahí ya no son tiempos, es eternidad. ¿Está conmigo todavía? Sin que el hombre alcance a entender, honestamente temporal, la obra de Dios desde el principio hasta el fin. ¿Usted sabe por qué normalmente el ser humano no quiere morirse a menos que tenga un problema mental? El que tiene problema mental quiere morirse, pero a menos que tenga un problema mental el ser humano no quiere morirse. ¿Por qué? Porque Dios puso eternidad en nosotros. Realmente Él colocó eternidad, sino que nosotros no lo alcanzamos a entender, porque nosotros estamos en una temporalidad dependiendo de este movimiento de los planetas alrededor de una estrella gigante que se llama el Sol, y ahí está la Tierra. Entonces Dios ha puesto, ¿se lo puede aprender? Diga, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre alcance a entender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Esa es la parte B del versículo. La parte A dice, todo lo hizo perfecto y en su tiempo. Entonces, cuando uno se lo aprende en dos tiempos es más fácil. Dice, todo lo hizo perfecto y en su tiempo. ¿Y qué ha hecho? Que ha puesto eternidad en el corazón nuestro sin que nosotros alcancemos a entender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Entonces Dios cumple su propósito de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Listo? Vamos entonces al texto del Nuevo Testamento que es en la carta a los Efesios, en el capítulo 1. Vamos a leer solamente hasta el verso 3 porque el pasaje es un poco más largo, pero vamos a leer desde el verso 13 hasta el verso 10. Dice la palabra. Efesios 1:3. Sí, voy a hacer este lado para no estorbarle. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, fuera de Cristo no hay bendición, pero nos bendijo en los lugares celestiales, o sea, en la eternidad.
En Cristo. Según nos escogió en Él, ¿cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. O sea, nos escogió en la eternidad, antes de fundar este mundo temporal. Sigamos, verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, quiso adoptarnos como hijos suyos, por amor. Por eso Sarita decía, cuando uno da algo, délo por amor. Y si no es por amor, mejor no de nada. Verso 6. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en que tenemos redención. ¿Se acuerdan que estudiamos la palabra redención? Que es, en vez de muerte espiritual, vida abundante, vida espiritual, la maldición de la ley de la muerte espiritual, en lugar de enfermedad física, salud divina, y en lugar de ruina económica, abundancia. Entonces esa fue la redención. Entonces dice que tenemos redención, o sea, tenemos en lugar de muerte espiritual, vida, en lugar de enfermedad, salud divina, y en lugar de ruina, abundancia. ¿Lo cree? Pero diga algo, diga amén. Esa es redención. Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y luego dice que hizo sobreabundar. Esa palabra. No abundar solamente, sobreabundar. Para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál era ese misterio que nos dio a conocer? Mire, el verso 10 se lo amplío un poco. El misterio era de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, 3 cielos, como las que están en la tierra. Reunirlas todas en Cristo. ¿Es grande Cristo? Reunir todas las cosas en Él. ¿Cuándo las va a reunir? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces, fuera de Cristo no hay bendición. Fuera de Cristo no hay nada. Por eso Pablo dice, yo quiero ser hallado en Él. ¿Cuánto queremos ser hallados en Él? Al final, dice la profecía, en el gran juicio, el último juicio, el gran juicio del trono blanco, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Esa es la muerte segunda. Así que mejor ser hallados en Él. Amén. Ser hallados en Él. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Muy bien. Entonces, miren este esquema. Esta es una línea de tiempo. Hemos trabajado varias veces el tema de líneas de tiempo y vamos a mirar a ver cuántos ya están entrenados ahí. ¿A quién colocaríamos? Esto es 4.000 años antes de Cristo. O sea, todo este tiempo que estamos viendo en esta línea estamos mirando hacia atrás. Porque estamos hablando de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces, ¿a quién colocarías en el año 4.000 antes de Cristo? Ah, por ahí alguien le pegó. A Adán. La creación del ser humano. Estos son tiempos aproximados, ¿no? Nadie tiene la exactitud, ¿no? Pero son tiempos aproximados. Entonces, la creación del ser humano, Adán y varona, varón y varona, 4.000 años antes de Cristo. ¿A quién colocaríamos 2.000 años antes? Perdón, 3.000 años antes. Disculpe, 3.000 años antes. Los que hemos estudiado ya sabemos que 3.000 años antes no está Abraham. ¿A quién colocaríamos 3.000 años antes de Cristo? Mire, antes de Cristo es la caída, 3.000 años antes. Los estudiosos de la Biblia estiman que más o menos en el jardín del Edén vivieron 1.000 años. O sea, no fue que ayer los hizo, hoy cayeron y mañana salieron. No, es la caída, 3.000 años antes, la caída. Ahora sí, 2.000 años antes. Sí se acuerdan. Entonces, la caída, 3.000 años antes, ellos salen, empiezan a poblar la tierra,
construyen una torre para tratar de llegar al cielo, ¿se acuerdan? La torre de Babel, se dispersan, viene el diluvio, todo eso está por acá entre estos 1000 años, acá, y finalmente Dios llama a Noé, ¿cierto? Y Noé logra, después de predicar 100 años, que fueran salvas, ¿cuántas personas? 8, incluido él, o sea, él y su familia, y después la gente se corrompe, comienzan a hacer mal, todo lo que sucedió, y Dios eventualmente llama a un hombre, Abraham, conocido como el padre de la fe, y Abraham es el abuelo de Israel, ¿cierto? Abraham tuvo una promesa a los 70 años, 75. ¿Quién se acuerda cuántos eran? 75 años. Espera 25. Sara tenía 65. Esos muchachos, nunca es tarde, ¿no? Ayer era así, se puede, hoy es nunca es tarde. ¿Listo? Entonces, nace Isaac, 25 años después, a los 100 de este joven y al 90 de la jovencita. Y de Isaac nacen, ¿quiénes? Jacob y Esaú. Y Jacob es Israel. ¿Listo? Entonces ahí está. ¿A quién colocaríamos 1500 años antes? ¿A quién? Dígalo con seguridad. Eso. Sí, eso que. Ahí está Moisés. Ellos llegan a ser esclavos en Egipto. ¿Se acuerda que José es vendido? Bueno, toda la historia. Y a través de esa venta llega a Egipto. Y en Egipto, por la gracia de Dios, llega a ser el gobernador. Y no solamente salvó a Israel del hambre, sino a todo el mundo antiguo. José, con la sabiduría del Señor. Entonces, José, después que van los hermanos a comprar comida porque no tenían, se presenta a ellos quién era y manda a traer a su papá. Y vienen por todos 70 personas. ¿A dónde? A Egipto, donde después que muere el gobernador de Egipto llegan a ser esclavos porque se levantó un rey o un faraón, un gobernador que no conocía a José. José ya había muerto también y llegan ellos a ser esclavos, pero se multiplicaron, llegaron a ser más numerosos que los egipcios. Y entonces, después que tenían unos añitos en la esclavitud, ¿cuántos añitos? Más de 400 años, 430 años. Entonces Dios oye el clamor de ellos en la aflicción de su esclavitud. Generalmente cuando uno está mal, uno se acuerda de Dios y ora. Entonces llama a Moisés. Y Moisés es llamado a sacar el pueblo de Israel de Egipto. Y allá en el monte Sinaí recibe la ley. Los 10 mandamientos. Están registrados en Éxodo 20. ¿Listo? ¿A quién colocaríamos 1000 años antes de Cristo? Eso, muy bien, ya están ahí. Entonces, David, que fue el rey que era conforme al corazón de Dios, o el dulce cantor de Israel, un hombre que vivió para Dios, sin que fuera perfecto en sus fuerzas, sino que siempre confió en Dios. El segundo, rey de Israel después de Saúl, el grande, ¿cierto? Entonces está David, el rey David. Aquí estamos en el año 1000 antes de Cristo. Estamos hablando de la dispensación, del cumplimiento de los tiempos. Se fueron cumpliendo los tiempos. Y ahora, si nosotros avanzamos para poder ir un poco más, entonces vamos a ir los últimos 1000 años. En el año 900, ¿a quién colocaríamos? Salomón, hijo de David, el rey sabio, que hizo algo muy importante. ¿Qué fue lo que hizo? Construyó el templo, ¿cierto? Se conoce como el templo de Salomón o el primer templo. ¿Cuántos templos eran? Uno solo. ¿En dónde? En Jerusalén. Entonces se edificó el templo y después sigamos contando tiempos más cortos. Entonces por acá en el año 800 viene un hijo de Salomón que lo sucede en el trono. Tiene un nombre de político. ¿Se acordaron, cierto? ¿Se acordaron por los ángeles de la Guaira o qué? Roboam. ¿Sí? Roboam. Y Roboam
viene a gobernar y en su gobierno, un gobierno malo, divide a Israel en norte y sur, y la capital del norte es Samaria, y por eso se les conoce como samaritanos, y la capital del sur, Jerusalén. Judá por la tribu que estaba ahí, que era una tribu y media, porque arriba estaban casi un poco más de 10 tribus en el norte. Pero entonces en el norte no tenían el templo. Entonces ya se alejaron un poco más de Dios. Y entonces, cuando nosotros empezamos a ver allí, en el año 700, 100 años después, cae Israel. ¿Recuerdan bajo el poder de quién? De los asirios. Cae bajo el poder de los asirios. ¿Y quiénes profetizaban en ese tiempo los juicios? Zacarías, Oseas y Amós. Estaban profetizando que les venía juicio, porque no habían obedecido al Señor, porque no habían sido fieles. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Nos vamos al año 600. 100 años después, entonces también comienza el profeta a profetizar: arrepiéntase, Judá, porque si no le va a pasar lo mismo que la rebelde Israel. Lo ha leído: la rebelde Israel, que no se arrepintió, la rebelde que fue prostituta, que se fue en pos de dioses ajenos, y empiezan a profetizarle: arrepiéntase, Judá, porque si no, le va a pasar lo mismo. Y entonces, 100 años después, en el año 600, cae Judá bajo el imperio caldeo, los caldeos, ¿cierto? ¿Quiénes estaban profetizando juicio? Nahum, Habacuc, Sofonías y Jeremías. Pero había otros que le profetizaban que le iba bien, y que eso todo bien, que eso iba a casar con un hombre alto, 80, ojos azules, por allá del norte, muy adinerado, pero que siguiera viviendo lo mismo, que eso no pasaba nada. Entonces aquí, luego viene el año 500, y entonces viene un edicto. ¿Cuántos se acuerdan del edicto? Viene un edicto que dice que podían regresar, y viene el regreso de ellos, y entonces Esdras y Nehemías, para reconstruir la muralla y el templo. ¿Se acuerdan? El regreso con Zorobabel, que da el edicto Ciro, y entonces pueden ellos regresar. ¿Listo? Pueden ellos regresar. Por aquí entonces, ¿quiénes estarían profetizando? Ageo y Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, por eso vamos a mirar un poco el último libro del Antiguo Testamento, porque después que les habla a ellos y ellos reconstruyen el templo, y después que les sucede todo lo que les había sucedido, les sigue profetizando y les dice: ustedes tienen que arrepentirse, porque si no van a ser forasteros en tierra ajena, irán de nación en nación, siempre seguirán siendo esclavos, no solamente como lo fueron en Egipto, sino que seguirán de esclavitud en esclavitud en esclavitud, y yo los llamo para que sean un reino fuerte, bendecido, el pueblo de Dios. Sin embargo, como no se arrepintieron, entonces aquí es un periodo que se conoce como el periodo intertestamentario, que son 400 años de silencio, donde Dios no volvió a hablarles ni por visión, ni por profeta, ni por nada. Solamente les dijo: mira, ¿tienen la ley de Moisés? Obedezcan la ley de Moisés. Ahora, si usted observa acá, usted dice: Dios mío, 400 años. ¿Cuántas generaciones? Y ahí dice: hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y calculemos una generación más o menos de 100 años. De 100 años los padres, 200 años los hijos, 300 años los nietos y 400 años los bisnietos, a la cuarta generación. No volvieron a oír nada de Dios. Dios no se volvió a manifestar a ellos de ninguna manera por la desobediencia. Fuerte, ¿no? Dios no siempre estaba diciendo: no, como Israel es mi pueblo, voy a estar a favor de ellos. No, Dios no está a favor de sus hijos cuando son rebeldes, cuando son desobedientes, cuando Él les ha advertido y ellos no le obedecen. Y por eso observamos que en esos 400 años ellos fueron
esclavos y estuvieron bajo los imperios persa, griego y romano. Cuando Jesús viene, en Mateo, él dice, el nacimiento de Jesús, Mateo 2:1, dice, cuando Jesús nació en Belén, en los días del rey Herodes. Luego dice, vinieron de unos magos, del oriente, perdón, unos magos. Entonces, aquí lo que nosotros vemos es que cuando Jesús nació, ellos estaban bajo el imperio romano. Herodes era romano, allá en la provincia de Judea, estaba gobernando. No había rey de Israel, no había gobierno, no había nada, ellos eran esclavos. Entonces, cuando Jesús viene acá, año cero, básicamente lo que les dice Dios acá, que lo vamos a ver más adelante, es, les voy a hacer unas advertencias. Básicamente 3 cosas les voy a decir. Y yo veré en la dispensación del cumplimiento de los tiempos cómo voy a solucionar. ¿Sí? Y como ellos no obedecieron, entonces, en el año cero, viene Jesús. ¿Y sabe qué pasó? Tampoco lo recibieron. A lo suyo vino, Juan 1:11, pero los suyos no lo recibieron. Entonces el Señor manda la solución es Cristo, la salvación se llama Jesús, y que en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Jesús. Y esta es la condenación. Recuerda que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, por amor. ¿Para qué lo dio? Para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y agrega, el que le cree no es condenado, pues ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces es por creer, entonces cada uno decide. Y esta es la condenación, cierra el texto diciendo, que la luz vino al mundo, Jesús, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces no es que la gente no sepa del evangelio. Hoy yo creo que por todas las redes sociales se predica el evangelio. En emisoras, canales de televisión, afuera, adentro, en todas partes. Pero la gente no es que no haya oído, es que no quiere creer porque dice, no, pues si voy a seguir a Jesús me toca que dejar las 1, 2, 3, 4 sucursales que tengo, tendría que cerrar las sucursales, el que le entienda, tendría que dejar esto, dejarlo otro, mejor como que prefiero estar lejitos de Jesús, para yo vivir siendo mi propio Dios. Pablo lo dijo, hombres cuyo Dios es su vientre. No, solamente mis deseos, lo que yo quiero hacer. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces estamos hablando de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. El problema del hombre es que no alcanza a entender la obra de Dios. Ese es el problema del hombre, que no entiende que Dios lo ama. Y que cuando uno ama, ¿cuántos son padres? Que cuando uno ama al hijo, ¿lo deja que haga lo que quiera? Le pone normas y al hijo le molestan las normas. Pero ¿para qué el padre le pone normas? La mamá, el papá, ¿para qué le pone normas? Para que le vaya bien. No le van a colocar normas para matarlo. Le colocan normas para que le vaya bien. Pero si el chino no quiere, le da mal de todas maneras. ¿Y eso quiere decir que el padre es malo? No, no. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo? Él es el mejor Padre, el Padre por excelencia. ¿Listo? Entonces, cuando observamos eso, vemos que realmente los profetas lo que estaban profetizando era juicio. ¿Por qué profetizaban juicio? Porque Dios es justo. Y cuando uno se porta mal, no puede esperar que Dios esté contento con uno. Cuando uno desobedece a Dios, cuando uno es rebelde, no puede esperar que le vaya bien.
Qué alegría, qué entusiasmo. No puede esperar que le vaya bien. Si el profeta viene verdaderamente de parte de Dios, ¿qué le va a profetizar? Juicio, arrepiéntase, sin vergüenza. Cambia esa manera de pensar. Por ejemplo, Nehemías. ¿Se acuerda que quién vino? ¿Se acuerda que el regreso con Zorobabel, el edicto? Y viene Esdras y Nehemías a restaurar el muro, el templo y el sacerdocio. Y cuando viene a Jerusalén, porque ellos están en el exilio, encuentra que Jerusalén era como una ciudad extraña y dice, pero ¿por qué aquí en Jerusalén están vendiendo estampitas e imágenes de los dioses paganos? De Astarte, de Moloch. ¿Qué es esto? Esto no parece Jerusalén. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mire este mercado aquí. Y eso con un aviso. Se abre de Shabbat a Shabbat. O sea, ¿pero dónde quedó el día de descanso? Y están haciendo todo esto en el día de descanso. Entonces como que Nehemías desconoce ese lugar. Y mire lo que dice en el capítulo 13, verso 25. Por favor, léalo conmigo. Dice, y reñí con ellos. Venía de parte de Dios y peleó con ellos. Dice, y los maldije. ¿Cómo? Y el profeta de Dios. Y herí a alguno de ellos y los mechoneé, los arranqué las mechas así duro, a ver si es que van a aprender o no. Ve, hasta se me tapó el micrófono de la angustia que lo mechonean a uno. Bienaventurados los calvos. Porque el profeta no tenga de dónde agarrarlos para mechonearlos así, que aprendan. ¿Sí? Dice que lo dice así, que lo arrancó el cabello, ¿no? Pues no creería que es que lo voy a peinar, ¿no? No, aquí dice que, ¿y qué más? Y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos. Está hablando de los paganos, que no debían casarse con los que eran seguidores de otros dioses. No daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros. ¿Qué era lo que los había torcido así? Cuando usted lee todo el contexto de este pasaje, era que se habían unido con las hijas de Tobías. Lea el pasaje. Y entonces como eran parientes ahora con Tobías, entonces allá en el lugar del templo han hecho una cámara grande con todos los dioses paganos. Y entonces ahora, ¿qué fue lo que torció el corazón de Salomón? Porque esas mujeres adoraban a otros dioses. Entonces, cuando uno de creyente se une con un incrédulo, es más fácil que el incrédulo lo tuerza. Así es. Que el creyente siga al Señor. Porque la cadena se revienta por la bomba más delgada. Sí, señor. Entonces, eso fue lo que les pasó. Sigue que lo que les estaba profetizando aquí llega y lanza la vasija de barro y profetizando de una manera impresionante. Lea el Antiguo Testamento. Ese era el profeta de Dios. Sí. Ay, estuvo como dura la palabra hoy. Nos maldijeron. Y nos hirieron. Y nos mechonearon y nos hicieron jurar que íbamos a cambiar. Salimos de allá un poquito apaleados. Eso dice la Biblia. ¿Sí o no? Eso es como cuando usted, papá, ve que el chino se porta mal y usted lo ayuda. Y el berraco vuelve otra vez. Y usted otra vez, pero papito, ¿pero qué es lo que le pasa? Y vuelve otra vez. Y dice, no, mi hijo, pero a los 30 y todavía es lo mismo. No, pero ¿qué le pasa? ¿Sí? Entonces, nosotros observamos aquí en la escritura, mire cómo abre Malaquías, que es el último libro antes de que entrara en ese tiempo de no le voy a decir nada más. ¿Usted alguna vez le ha llamado la atención a su hijo? No sé, a que le haya tocado. Y se sabe que no voy a decir nada. Me voy a callar. Y mire cómo abre. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. ¿Cómo era la palabra? Contra Israel. ¿Estoy
en contra suya. Uno tiene tres posibilidades de cómo vivir: con Dios, sin Dios o contra Dios. ¿Usted sabía eso? ¿Sí? Entonces, cuando uno lee el libro de Malaquías, son 4 capítulos. Y lo que usted observa en el libro de Malaquías es como un padre que interviene a su hijo y comienza a reconvenir a su hijo y comienza a hablarle. Ahora, imaginemos que tenemos un hijo calavera. Sí, imaginemos que un hijo bien calavera, esos que son guarichos. Bueno, para los que están en internet, eso es una palabra muy colombiana, más que todo el campo, que está seguida de otra palabra, que es la palabra sinvergüenza. Entonces, ¿cómo sería la conversación de un padre? ¿Cómo abriría un padre esa conversación para ese hijo calavera que, de hecho, le embarra la entrada, en el transcurso y a la salida? O sea, ese muchacho, mejor dicho, ¿cómo abriría el papá? ¿Cómo le diría al papá? Ustedes los que son papás. ¿Otra vez, hermano? ¿Lo mismo? ¿Cómo le diría a la mamá? Ay, la mamá muy emocional. ¿Qué hice yo para merecer esto? Ni que hubiera matado un cura peñisco, diría la mamá. Y mamá otra vez. Y mire cómo abre nuestro Padre Celestial. Mire la carita, la belleza. Que le habla y él. Esos hijos que el papá les debe todo, la mamá les debe todo. Esos hijos que son perfectos, pero los papás, lo peor. Y entonces viene como abre la conversación. ¿Sabe qué, ma? Yo te amo. Ahí dice el versículo 2. Te amo. A pesar de todo, por encima de todo. ¿Sabe por qué estoy interviniendo? Porque es que te amo. Y no puedo dejar que sigas por el despeñadero donde vas. Quiero poderte rescatar de alguna manera. Te amo. Es la frase del Padre. Dime la respuesta de la belleza. ¿En qué nos amaste? A ver, ¿qué? No, pues, tanto amor. Y mis amigos, vean, ¿cómo son los mejores celulares? ¿Son los qué? Con iPhone, el último, el XX15. Y miren la flecha que me dio a mí. Vean. Y el padre le dice, pues dentro de mis posibilidades, es lo mejor que yo le puedo dar. He hecho todo para que tengas y no estés incomunicado conmigo. Esa es mi posibilidad. Es más, te amo tanto que tengo ese jefe que, mire, quisiera desaparecerme, pero me lo aguanto porque es que te amo. Le pregunto a alguna mujer, con el tipo ese que tengo de marido, y me lo aguanto porque es que quiero sacarlo un poquitico más adelante antes de poder dejar este desgraciado. Pero me aguanto porque es que te amo. No sé, estoy poniendo ejemplos, ¿no? No estoy... Y él le dice, y él le responde, ¿sabe qué te he amado? Que en Jacob yo te escogí. O sea, eso no es amor que lo escojan a uno. En palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16,
no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí, pero quiero que vayan y lleven fruto y que su fruto perdure. Dios mío, pero ¿por qué no entienden? Eso es lo que está diciendo. Es la conversación de ese padre que le dice, hijo, y básicamente le habla de tres cosas que le va a decir antes de callarse por 400 años. Le va a hacer tres reclamos, tres cosas puntuales que le va a decir a ese hijo. Y después de que le diga esas cosas, me voy a callar 400 años de silencio. Y no diré nada. Ni tú, ni tu hijo, ni tu nieto, ni tu bisnieto. Hasta la cuarta generación no escuchará más de ti. Pues como yo soy un fastidio, entonces, y no me quiero ir, pues no me va a oír. Tranquilo. No tengo problema. Me voy a callar. ¿Quiere mirar cuáles son esas tres cosas en las cuales él quiere dejarle clarito antes de callarse? ¿Para que haga qué? Lo que quiera. ¿Sí? Para que haga ya lo que quiera, ya listo. Ya no voy a decirle nada, voy a dejarlo que haga lo que quiera. Entonces, número uno, le dice, mire, tengo primer problema que tengo. Usted considera que el altar mío es un pote de la basura. O sea, le va a hablar de un sacrificio defectuoso. Es decir, mire, lo primero que tengo contra usted es que usted considera que mi altar es un basurero, pero esto no es un basurero, es un altar. Por lo tanto, el sacrificio debe ser perfecto. Pero usted me ofrece a mí el cordero ciego, cojo, sarnoso, ese que debía botar a la basura, me lo ofrece a mí. Mejor dicho, en otras palabras, usted me ofrece a mí lo que le sobra. Y usted no sabe que lo que le sobra se bota a la basura. No se le trae al Señor. Pero ese es el problema que tiene. Y le dice en el capítulo 1, verso 6. Mire el reclamo. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? De ahí es donde fuera de contexto algunos han sacado ese texto de contexto y, ay, ¿dónde está mi honra? No, es Dios está haciendo ese reclamo a ese pueblo en esas condiciones. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Sí, es la forma de responder, ¿no? ¿En qué? ¿Yo? Pero si yo he estado juicioso. Es cierto que no tendí la cama, pero soy juicioso. Es cierto que volví a salir con el gamín de la esquina, me eché un marihuanazo, pero soy juicioso. Es cierto que amo el deporte y sigo la selección, pero me meto unas trabas el día del partido, pero soy juicioso. Soy juicioso. Y mira la respuesta divina. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Ahora, eso le dijo a Israel, ¿no? Pero la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar.
En la Escritura también advierte que todas estas cosas sucedieron a ellos y que quedaron escritas como ejemplo para que nosotros no sigamos la misma conducta. ¿No? ¿Sabe qué hay? Esa gente de Israel, terrible. Menospreciaban al Señor. O sea, traían unos sacrificios de lo peorcito. Uy, no, horrible. Consideraban que la mesa del Señor era despreciable, miren eso. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Les pregunta. ¿Usted me puede traer un animal que voy a botarlo a la basura y me lo trae a mí? ¿Es esto ofrenda el sacrificio para mí? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Dice, llévele al Señor ese que ya está para morirse, ese que ya, mire, ahí le tomé la foto, vea cómo está. Llévele al Señor. Ni teniendo hato de ovejas, pero llévele ese. Mire lo que le dice. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras le está diciendo, llévelo a su jefe. Su jefe se lo va a recibir. Y va a estar contento su jefe con usted. Ah, eso fue el pueblo de Israel allá en Malaquías, que Dios les dijo eso. Pero en el nuevo pacto, ¿nosotros presentamos sacrificio? Romanos capítulo 12, versículo 1. Para nosotros, nuevo pacto. Hijitos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces le dedicamos al Señor 120 minutos a la semana, pero llegamos tarde. Ay, ¿cómo está el Señor? Pero eso sí, el día que hay que donde el jefe toca correr, madrugar, porque allá toca que marcar tarjeta a las 8 o'clock. Con el Señor no vas. Pasa y dice, todas están cantando, para le faltan otras 2, 3 canciones más, van como en la 1. Me alcanzo a tomar una cafecito con empanada. Y va ratico pasa. Eso. No hay problema. O sea, en otras palabras, un sacrificio que no me cueste. Porque como es para el Señor. Eso sí, para el jefe, no sé si alguien ha tenido que darle un detalle al jefe. Y dice, ¿y qué le voy a dar? No tiene que ser algo que me cueste, porque el jefe es el jefe, ¿no? Y para ir de allá al trabajo, eso es bien vestido. No, pero a la congregación, eso, de cualquier manera. Es ahí para la iglesia. No hay problema. Un sacrificio vivo. Un sacrificio santo, o sea que me tengo que apartar de cosas. Perdone, no puedo ir a la ciclovía dominical. Oye, mejor porque no hacer el servicio por la tarde. Para poder ir allá a practicar el deporte, porque hay que practicar el deporte. No, hoy no voy a la iglesia porque es que hoy el partido es por la mañana. Y se me cruzó con el horario del servicio. Entonces, no, perdone, pero partido mata culto. ¿Me ofreces? Lo peor. Si me queda tiempito pronto, al final
Si no van a los penaltis, alcance a llegar. Es un poquito tarde, pero alcance a llegar. Eso es lo que está diciendo el Señor. El sacrificio que está ofreciendo es lo que me sobra, es lo peor, es lo defectuoso y es lo que no sirve. Dios me regala toda la semana y yo le voy a dar 120 minutos en los 7 días y le recorto. No. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que vino mi tía de Alemania. Imagínate. Pues yo ya atiendo tía de Alemania antes que irme yo a la iglesia el domingo, la mañana, ¿no? Tita, tita linda, tú que estás en Alemania. No, hoy no, porque ¿cómo? ¿Y por qué no? No, es que, usted sabe, mi tía de Alemania. Usted sabe que es que metí al chino en la escuela de fútbol y todos los días le toca eso. Domingo por la mañana. Domingo al amanecer vamos a casa de Fernando. Sí. Pero Dios, que espere. Para eso tiene toda la eternidad, para que aprenda a esperar. Eso dice la escritura, ¿no? Se está hablando de una actitud. Primer reclamo entonces es un sacrificio defectuoso, de lo que me sobra, de lo peorcito, de cualquier manera. Si se puede, si no se puede, pues otro día será. Hay hartos domingos. Tanta cultiadera. Eso, ¿para qué? Yo no soy para nada fanático. Esos ustedes que son fanáticos. ¿Le han dicho fanático? Gloria a Dios. Segundo reclamo. Le dice, bueno, no solamente ese sacrificio defectuoso. ¿Qué problema con esas relaciones de ustedes? Esas relaciones matrimoniales están matando a la siguiente generación. Esas relaciones matrimoniales están dejando descorazonados a los hijos, porque cada uno cogió un pedazo del corazón del chino y se lo llevó con la sucursal respectiva. ¿Y el chino qué dice? Y mis papás son cristianos. Miren lo que les dice, vean. Vea, ahí está del 10 al 16, pero lo vamos a colocar todo, vamos a poner el 13 en adelante. Dice, y esta otra vez, mira lo que dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas y de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. En otras palabras, corrigió la ofrenda, pero le siguió pegando a la mujer. Corrigió la ofrenda, pero tiene amante. Y se pasea por la ciudad de Panamá. Y la exhibe. Pero si aquí lo hacen, pero es que nosotros pertenecemos a Cristo, no podemos hacer lo mismo, ¿no? No como otros. Pero, tanto de que vean, esto es un reclamo de Dios, no es posibilidad que uno diría. Pero mire, otra vez va a hacer que llegue esa persona destrozada a llorar y a decirme, Señor, mira la belleza de marido que me diste. O Señor, mira esa belleza de mujer que me diste. Sí, porque eso ahora es golpe con golpe yo pago. Eso no es parejo, lado y lado. Sigue diciendo, mas diréis, ¿por qué
¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Ahora, ojo, yo no estoy hablando de la vida pasada. El pasado quedó bajo la sangre del Señor. ¿Es claro eso? Estoy hablando ya de la vida en Cristo. Que vino a Cristo, nació de nuevo, hizo todo el proceso, está caminando con el Señor. Pero cuando fue a casarse, fue allá y dijeron, te uno en pacto matrimonial en el nombre del Dios Todopoderoso, perfecto, que hizo todo perfecto en su tiempo, que puso eternidad en el corazón del hombre, que nunca cambia, y es hasta que la muerte lo separe. Y él dice, al año, ya me cansé. Al año. ¿Cuántos saben que el primer año para un matrimonio no es fácil? Los que se han casado saben eso. Los otros no saben. Y el primer año, que se largue. Voy a devolverla a la casa de la mamá. Tiene que poner allá ese día del matrimonio de los papás. No se aceptan devoluciones, un aviso grande así. No se aceptan devoluciones ni reclamos. Así como usted la escogió o lo escogió. ¿Quién escogió? Pues su mercedcito lindo, su merced linda escogió. ¿Por qué no miró bien? Para eso hay un periodo que llama noviazgo. ¿Cuál fue el problema? Que no vio. Por eso escogió mal. Y entonces aquí, en cambio, la otra, uy, mire, es así. Es linda. No es como usted. Y le dice, le habla de la descendencia. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. O sea, cuando se casaron con él, los hizo uno. Ya no son más dos, uno. No hizo él uno, habiendo en la abundancia de espíritu. O sea, él pudo haber hecho hijos sin necesidad de nosotros. ¿Cierto? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Entonces, uno ya en Cristo, vuelvo a decir, el pasado es pasado, ya está, bajo la sangre, pero ya en Cristo se vas a encargar, esa descendencia debe ser para Él. O sea, hay una responsabilidad eterna. Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Y cuál es la advertencia que le hace? Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de tu juventud. En ese tiempo, lo normal era que hacía eso era el hombre, pero ahora eso es parejo. Entonces, no seas desleal para con su compañero de pacto, el novio, la novia que estuvo con ustedes de cuando usted no tenía nada, lo siguió. Cuando usted no tenía nada, la siguió, se fue con usted, se unió a usted. Y ahora que comenzaron a prosperar, entonces se puso el diente de oro y comenzó a brillar y otro comenzó a mirar. Otro ocupa tu lugar. ¿Eh? Otro duerme junto a mí. Él se lleva lo que amé. Se lo llevó. Se le fue. Ay, tan lindo el carnicero. Ay, la chica de la boutique. ¿Qué le dice? Que tenga una buena vida espiritual para que no le pase eso. Porque nuestras fuerzas no podemos. Siempre habrá una guaricha que te mire atractivo. Así otra te vea como lo que sobra. Por ahí dicen algunos que la basura de unos, tesoro de otros. ¡Ay, mija! ¿Y dónde consiguió ese guapetón? No, mija, me lo encontré ahí en la esquina.
me lo medí y me quedó bueno. Sí, tenga una buena vida espiritual para que no le pase eso. Aprenda a depender de Dios. ¿Vamos bien? Qué alegría, qué entusiasmo. Mire lo que le advierte. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Voy a decirle una cosa, si uno no puede ser leal con Dios, mucho menos con su pareja. Sí, es así. Si no puede ser leal con Dios, mucho menos con su pareja. Primer reclamo, ¿cuál era? Sacrificio defectuoso, lo que me sobra. Segundo, malas relaciones. ¿Usted cree que porque ya ahora entonces está llegando puntual y todo, me agrada la vida como está viviendo allá en su casa? ¿Usted cree que me agrada con esas peleas allá en la casa? ¿Usted cree que me agrada a mí ver, cómo lo insulta o cómo la insulta? Porque he visto mujeres llorando, pero también he visto hombres llorando. Proverbios dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. En buen colombiano sería, hay personas cuyas palabras son como machetazos. Entonces, ahí debemos tener mucho, pero mucho cuidado con nuestras, relaciones. Si estás casado, pero si eres hijo, ¿la relación con quién? Con tus padres. Un buen hijo será en potencia un buen esposo, pero un mal hijo será en potencia un mal esposo, porque si no respeta a la mamá o al papá, mucho menos respetará a la mujer o al marido. Y por eso un filósofo colombiano compuso una frase que dice, usted es un mal marido, mal marido, mal marido, te largaste con otra. Mal hijo, mal marido. Mala hija, mala mujer. Y el tercer reclamo que les hace es, ¿cuál será? 3. ¿Cuál será? Uno que a veces lee mucho, que a veces enfatizan algunos ahí. Y mire, muchos piensan que Malaquías habla solo de diezmos. Pero mire que eso es la última parte que les habla. ¿Es necesario? Algunos dicen, no, el diezmo es del antiguo pacto. Y yo le digo, sí. Y no es obligatorio. No. Así que yo no voy a diezmar. No, tranquilo, no va a traer nada. No traiga nada. No traiga nada. Si usted piensa así, no traiga nada. Y eso que tiene allá es un negocio. Eso, no traiga nada para ese negocio. ¿Y saben generalmente quiénes son los que dicen eso? Los que no dan ni campo. Pero así son. Terribles. Porque mire, tienen un amor grande. Dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. ¡Wow! Malditos, porque aman al dinero. Maldito porque su Dios es el dinero. No soy yo su Dios. Su corazón está en otra cosa. Mire, eso por plata tengo que hacer lo que sea, como sea, cuando sea y a la hora que sea. Y hay que tener cuidado. Y hay gente que hace ese sobreénfasis del dinero, dice, es que todo es plata. Cuidado con eso, no todo es plata. Vaya a la UCI, visite el paciente terminal, que tiene dinero en montón, pero que no se puede levantar de la cama. Vaya, visítelo. Y ese le va a decir, no todo es plata. No sé si han oído el testimonio de Luis Fernando Montoya, el técnico de 11 Caldas. Yo quiero decirle algo, no todo es plata. En palabras de nuestro Señor Jesucristo es, la vida del justo no consiste en la cantidad de bienes que posee.
Porque sin nada hemos venido a este mundo y sin nada partiremos. El día que partamos, nos daremos cuenta que realmente no teníamos nada. Pero nosotros nos matamos corriendo detrás de este Dios. Y eso sí, en la gallera diezma, más del 10. En la cantina, más del 10. En el prostíbulo, un 40, un 50, depende. ¿Sabe qué? Todo el mundo es diezmador. Van al concierto, compran la boleta VIP de la pestilencia. Oh. Y pagan la boleta 1.000.000. Pero para Dios, la monedita que me quedó por aquí en ese bolsillo que me rompió por allá estaba bien abajo. Eso me costó sacarla allá. Una pastora que yo sé del cielo decía, una ofrenda sonora. Y entonces dice así, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, ese asunto de diezmos, ¿eso de quién es? Pues él fue el que dijo. Pero aquí en Familia Misión Grande, digo, si usted cree que es un negocio, por favor no traiga nada. Si usted cree que con eso me compré la camioneta verde grande que tengo allá parqueada, impresionante, con exploradoras y todo, rompenieblas, 4x4, 16. No traiga nada. Tú, tranquilo. Eso sí, siga viniendo, siga recibiendo la palabra. Sin el problema de traer la Biblia de hojas, aquí en pantalla gigante se la presentamos. Le ponemos muñequitos bien lindos. Trae sus niños, los sube, que las maestras le enseñen, los maestros arriba, que le den 11, todo bien lindo. Pero como esto es un negocio, entonces no traiga nada. Porque ¿sabe quiénes son los negocios? Son los negocios de mi Padre. Se trata de personas, no de plata. Amén. Hay que entenderlo. Le agrega, reprenderé también por vosotros al devorador. Dice, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hace y hace y trata de hacer negocio y no le va bien. Estéril. Y va por aquí, mal. Por allá, como los perros en misa. Por el otro lado, mal. Pero siempre me va mal. No sé qué será, pero es tan difícil. Hay un devorador que se lleva más del 10. Y Dios te da el 100. Pero hay alguien que está sacando por ahí. Porque ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, dicen por ahí. Ese versículo sí lo saben, vea. Vea que ese lo medio es tan fácil. ¿Sí o no? Tengo que reírnos, ¿no? Muy bien. Mire el resultado. ¿Usted sabe por qué hay gente tan bendecida en todo lo que hacen? Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. 3 reclamos. Sacrificios defectuosos. Acuerde que el sacrificio es nuestro culto racional, Señor. Entonces, para que revisemos, ¿no? Cada uno, ¿cómo está mi sacrificio? 2, relaciones familiares, matrimoniales, de pareja. ¿Cómo están mis relaciones?
Hace bien usted en escuchar vallenatos entre semana. Y le dedica a esa muchacha, si no peleamos, linda, le sacamos más provecho a nuestra vida, ¿sí o no? No, no peleen. Hay gente que pelea con la sombra. ¿Así? ¿Quién es la que me insultó? Pues su sombra. No comparte. Entonces, esto cuando le sirven al chau chau las 11 y van a meter la mano y ¡oh! Se transformó. ¡Uy, qué fiera! Son relaciones. Porque al fin y al cabo se trata de nuestras relaciones con nuestro Padre y relaciones con las personas. Eso se llama éxito más que lo que tengas en la cuenta del banco. Y finalmente, han ofendido al Señor con sus palabras. Con sus palabras. Y mira lo que le dice el Señor. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? Y escuchen las conversaciones. Eso es el diezmo. Y participan con los incrédulos. Los cristianos, al nivel de los incrédulos, hablando de cosas espirituales que el incrédulo no puede percibir porque se pueden discernir espiritualmente. Y el cristiano desciende a ese nivel para hablar de eso. ¡Wow, Dios mío! Hablando en contra de lo que se predica. Pero es que nosotros no somos el mensaje, nosotros somos mensajeros. Por eso se coloca ahí con citas para que usted verifique en su Biblia si es realmente lo que dice. Y comienza a hablar. Eso es como más o menos así que el padre, el hijo que le dice al padre, eso es el regalo del día del padre, eso era un asunto para de la antigüedad, eso es para gente dinosaurica. Pero eso ahora ya es que regalo del padre, no, eso ya no le dan. Le dice al papá, ¿cierto? Yo he hablado con mis amigos, o sea, le dice al papá, el papá le dice, sí. Y cuando cumpla años, no, no me traiga nada. Y el día del padre, no me traiga nada. Si me va a traer para meterle, no me traiga nada, tranquilo, mijo. Eso sí, yo le sigo pagando la universidad, tendrá los 3 golpes de comidita en la mesa, su habitación con televisión de pantalla gigante, 4K, tendrá su servicio de internet, todo. Pero si no me traiga nada, porque es que es una cosa anticuada, pasada de moda. ¿Sí? Y cuando termine será un gran doctor. Gracias a ese viejo dinosaurico, anticuado. ¿Sí? Y habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿De qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿De qué me ha servido? Es en vano servirle a Dios. ¿Para qué lo hago? Y dice, decimos pues ahora, bienaventurados, ¿quiénes? Son los soberbios, los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Uy, ¿cómo le da bien a esos que no son cristianos? ¿Usted vio? ¿Usted vio cómo tiene plata? ¿Usted vio? Es impresionante. Y es más, son poliamorosos y no pasa nada. Mire cómo disfrutan de todo. Y no pasa nada. Y nosotros sí aquí, que es que a la antigua, que con una sola mujer. Y ella no, que con un solo marido. Sí, no. Y ni siquiera un gustico nos podemos dar y mire, y vea. Y los otros sí, vea cómo están. Bichos podridos de plata. Vea. Y nosotros vea. ¿Para qué nos sirve? Eso dice. Es en vano servirle al Señor. Mire cómo prosperan.
los impíos. Mire cómo les va de bien. ¿Mm? Participando de conversaciones que por naturaleza no debíamos participar con los incrédulos. ¿Todavía estamos aquí? Por naturaleza. Porque usted lo van a confrontar. ¿Y a dónde usted se congrega? ¿Y cuánto le toca que pagar? Y me pregunta a mí, ¿el diezmo del Antiguo Testamento? Sí, es del diezmo del Antiguo Testamento. ¿Y es obligatorio? No, no es obligatorio. Y hay que traer, si no cree, no traiga nada. Tranquilo. ¿Y soy salvo sin diezmar? Sí, es salvo por la obra de Cristo. Tranquilo. Pero dar es un asunto de un corazón del hijo hacia su padre. Es una actitud de hijo al padre. Pero mire que hay otros que hablan diferente. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó y escribió y fue escrito libro de memoria delante de él para los que teman a Jehová y para los que piensan en su nombre. O sea, los que amamos al Señor hablamos diferente. ¿Cuántos aman al Señor? Temen a Él, confían en Él. Hablamos diferente. Y nos confrontan con esas cosas y dicen, perdone, prefiero que cambiemos la conversación. Perdone, si usted no entiende ese tema, no hable de ese tema. Tranquilo. Porque hablamos diferente. Hablamos diferente. Y mire lo que dice el Señor. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre perdona al hijo que le sirve. O sea que también le servimos con lo que hablamos. O lo ofendemos con lo que hablamos. Porque las palabras son importantes. Son importantes. Entonces os volveréis y descenderéis y perdón. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hay una diferencia. ¿Hay una diferencia? Hay una diferencia total, no es lo mismo. Nosotros tenemos el privilegio de ser hijos que le servimos a papá. Amén. ¿Con qué? Con todo, tiempo, talentos, tesoros, con todo. Y Él hace una diferencia. Somos su especial tesoro. Amén. Y mire cómo cierra el libro de Malaquías. Es impresionante cómo cierra. Este es el cierre. Eso es la última palabra para entrar en ¿qué? Silencio. 400 años de silencio. Mire, la última palabra que les dice es: he aquí yo envío el profeta Elías. Ya sabemos que es Juan el Bautista, ¿cierto? Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y mire lo que le dice, hablando de Jesús. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Sí que es un padre? Queriendo que el corazón del hijo vuelva para él. Antes el problema era la brecha generacional. En nuestra generación el problema es el odio generacional. Porque los hijos, no todos, pero sí muchos, dicen, los padres son los culpables. Ellos fueron los que contaminaron el planeta. Los padres fueron los que dañaron todo. Los padres son culpables de todo y odian a los padres. Ustedes, padres, son los culpables de haber creado esta sociedad hegemónica, heteropatriarcal. Y hay que acabar con el patriarcado y van en contra del padre. Y por eso, hoy por hoy, cada día el hombre es más femenino. Porque se está atentando contra la figura del padre.
¿Lo entiendes? Es un asunto espiritual. Es un demonio, un espíritu, una filosofía. El heteropatriarcado. ¿Cómo es? Hegemónico. Que siempre ha dominado. Y por eso ahora muchos hombres creen mujeres. Grave eso, ¿no? Porque se busca destruir la imagen del Padre. Por eso, entre otras cosas, algunos adoran a la diosa madre. Y no estoy diciendo que ser madre está mal. Estoy diciendo que Dios es Padre. Y que el Hijo honra al Padre. Y yo no sé, pero hay una maldición sobre la tierra. Y es la maldición del odio de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Nunca antes ha habido una generación donde se mate más niños que en esta, legalmente y con aprobación de los diferentes estados. Los padres matan al niño en el vientre. Y eso es legal. Y eso está bien. Y eso se aplaude. Y el que está en contra de eso es uno que está mandando un mensaje de odio. Y ellos son los providas, según eso. Y están matando los bebés en el vientre. Pero también los hijos contra los padres. Ese viejo, mándenlo para el ancianato. Por allá, que se muera rápido. Estos días hablando con un amigo me decía, los días son muchos, pastor. Mi papá se pensionó, se fue a la casa a descansar y pasó un año, pasaron 2 años, pasaron 3 años, se compró una guadaña, se vino y ahora se siente otra vez feliz ayudándome a limpiar los potreros. Los días son muchos. No mates a tu papá antes de tiempo. No mates a tu mamá antes de tiempo. Seguirán siendo útiles. Hónralos. Amén. Eso para los hijos. Pero también los padres con nuestro ejemplo. ¿Saben que a veces los hijos son un reflejo de lo que somos nosotros con Dios? Como hijos. Hijo mío. Y va al servicio y me sirve y todo. Pero sigue mirando pornografía. Y después critica que el hijo es promiscuo. ¿Estamos todos aquí? Entonces es una palabra para todos, para los hijos y para los padres. Entonces finalmente cierra el cielo para no hablar más hasta que nuestro Señor Jesucristo viene. Y entonces dice, en la transfiguración aparece Moisés, Elías y Jesús. ¿Sí? ¿Se ve la imagen ahí? Moisés representa la ley, Elías los profetas y los escritos, y Jesús el nuevo pacto en Cristo Jesús. Entonces él se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo Jesús en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, que recibiéramos la bendición y que en nuestro corazón, yo no sé si a usted le pasó, pero cuando yo recibí a Jesús, mi corazón se volvió a mi papá y dejé de juzgarlo y aprendí a amarlo. Amén. Pero también creo que el corazón de los padres se vuelve a sus hijos cuando reciben el amor del Padre a través de la persona de Jesucristo, por la unción del Espíritu Santo. Te bendigo esta mañana con esta palabra y que gane Colombia, no se lo olvide, que gane Colombia.